días. Estamos nuevamente en un programa desde las entrañas, destinado a rescatar las experiencias de nuestros hombres en el conflicto de Malvinas. Estamos transmitiendo desde Chispazos Literarios, que gentilmente Sonia Fabiola de Mitrópolis nos congrega y nos pone al aire, y siendo parte de Voces de Nuestra Tierra. Así es que en esta ocasión estamos con un hombre entrerriano. Ya nos va a contar que nos hemos encontrado en algún momento en Salto Grande, en Concordia, y que ellos tuvieron la gentileza de permitirme decir algunas palabras. Guillermo Alejandro, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a toda tu audiencia también. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, contanos un poquito, Guillermo, ¿sos entrerriano o vivís en Entre Ríos? No, soy entrerriano, nacido en la ciudad de Concordia y vivo actualmente en la ciudad de Concordia. Estoy viviendo acá. A orillitas del Uruguay. Pegado al río Uruguay, a escasos metros kilómetros de la represa. Es la represa Salto Grande, así que ahí es donde nos conocimos. Y bueno, sí, estamos muy cerca, un lugar muy lindo, digamos, con mucho verde, mucha naturaleza, así que estamos... La ciudad bien. de los azares le llaman, ¿verdad? Correcto, la ciudad de los azares por la gran cantidad de fruta cítrica, la gran cantidad de diversidad que hay acá en flores. Y te digo, a hoy que salió el sol, los limoneros florecen y bueno, y los azares se sienten, se hace sentir. Y perfuman toda la ciudad. Qué hermoso que es Concordia. Sí, es linda, la verdad. Sí. La verdad. Sí. Sinceramente, yo cada vez que tengo la oportunidad de ir, tengo una sobrina allí en Concordia, que bueno, realmente es una alegría poder compartir la ciudad y la familia. Bueno, Guillermo, sí. en el año 82, ¿qué fue lo que te tocó vivir? Bueno, en el año 82, nosotros recién habíamos llegado de haber estado casi un año en Inglaterra, en el puerto de Portsmouth, en Southsea. Y ahí nos tocó en marzo ya entrar en los primeros movimientos preliminares, lo que iba a ser después el conflicto con el Reino Unido, ¿no? Nosotros no sabíamos nada, pero estábamos en eso, o sea que yo estaba embarcado en el destructor misilístico, el ARA Santísima Trinidad, que fue el buque que comandó la llamada Operación Rosario. Y bueno, y el año 82 me tocó estar en ese buque, ser parte de la tripulación. ¿Y qué función tenías vos dentro del buque? La función mía yo era técnico en sistema de telecomunicación, o sea, de grandes de centrales telefónicas. Estaba a cargo de la central telefónica de la unidad, y aparte de eso era electricista por especialidad, ¿no? En combate me tocaba cubrir toda la parte de control de avería, lo que era referente al circuito eléctrico, desde la mitad del buque hacia donde está la hélice. Esa parte estaba bajo mi responsabilidad, y era el que estaba a cargo de las conexiones eléctricas si pasaba algo, ¿no? Era Claro. Sí, es en esa parte. O sea que viviste la guerra en pleno mar y con una responsabilidad importante.
Claro, porque tenía la responsabilidad de gente que tenía que trabajar sobre todo lo que sea, si tocaba tanto sea un explosivo de cualquier índole, misil o torpedo o bombas, que el buque no se quedara sin energía eléctrica. Tratar de mantener todo siempre vivo, ¿no? Pero bueno, nosotros dentro del conflicto, ¿no? Tuvimos el honor de haber sido los primeros en llegar a Malvinas, ya que nosotros llegamos el día 1 de abril. Eh, o sea que fuimos los primeros. Después la gran parte, la otra parte llegó el día 2 de abril. Claro, claro. Sí. Así que, y bueno, disculpa la ignorancia, pero Sí, el buque en el que vos estabas, ¿era grande? ¿Era mediano? Era una, digamos, nosotros le decíamos fragata, pero sí era un destructor, ¿no? Tenía la velocidad de una fragata. Es gemelo del Sheffield, del buque inglés. Ajá. Gemelo del Sheffield. O sea que era un buque que llevaba casi 300 tripulantes. Era un buque muy rápido, muy nuevo, porque recién lo estábamos estrenando. Ese buque se construyó acá en Argentina, en el astillero naval Río Santiago. Después fuimos a Inglaterra a ponerlo a punto para que dejarlo en condiciones de que todo esté aprobado y que nos dé la aprobación. Y bueno, y lo estrenamos en el conflicto de Malvinas. O sea que era un buque de importancia, sí, porque era un buque misilístico, totalmente antiaéreo. Y, bueno, y con ese fuimos a Malvinas, que nosotros llevábamos los buzos tácticos que desembarcaron a la noche del 1 de abril. Guillermo, ¿por qué ustedes tuvieron que ir a Inglaterra a que lo aprueben? Porque el buque se hizo bajo licencia inglesa, bajo licencia británica. Entonces ellos tenían que darnos el certificado digamos, internacional para que el buque sea reconocido y aprobado. Y bueno, y nosotros fuimos a hacer los cursos que nos faltaban hacer, prepararnos para el manejo del buque, aunque nosotros sabíamos ya manejarlo, pero bueno, allá las escuelas, los instructores, y, bueno, y ahí fuimos a prepararnos, ¿no? O sea, a estudiar. Cuando Claro, aprobamos todo el sistema, bueno, regresamos. Bueno, regresamos antes porque fue de golpe que a mediados de diciembre nos dijeron que había que volver a la Argentina y de golpe nos vinimos, ¿no? claro, claro. Y bueno, y ustedes ignoraban todo lo que se venía. Sí, sí, nosotros ignorábamos todo, no sabíamos absolutamente nada. Inclusive, mientras navegamos, que nosotros salimos el 28 de marzo de la base naval de Puerto Belgrano, eh, con algo que era muy distinto porque salimos con personal de infantería en nuestra unidad, ¿no? Fuimos, en ese momento zarpamos 2 buques de puerto, que eran 3 buques, bueno, Santísima Trinidad, el Cabo San Antonio y el Almirante Irizar, y un Ah, sumergible, el Santa Fe, que salió de Mar del Plata. Y todos llevaban personal armado, algo que no era muy común por la fecha. Y claro, nos decía claro, nos decía que íbamos a hacer un ejercicio, y bueno, que íbamos a trabajar ahí. Pero sí nos parecía raro la hermeticidad que había en las comunicaciones. Y el día 1 de abril, a media mañana, nos enteramos que ah, íbamos a... Sí, claro, el día 1 de abril a las 10 de la mañana más o menos, habla el almirante Busser del Cabo San Antonio, por radio hacia todas las unidades, y nos dicen que, que nosotros íbamos a ser los primeros en llegar y que íbamos a Malvinas. Nosotros pensábamos que íbamos a Chile, porque todavía estaba muy en boga el conflicto con con Chile. claro, por el canal de Beagle. Así que, pero no, nos sorprendió de sobremanera que íbamos
a recuperar Malvinas. Claro, Así que nos dijeron, y ahí fue que ahí nos enteramos que íbamos a Malvinas, pero nos enteramos a las 10 de la mañana más o menos. Y a las 9 de la noche ya estábamos bajando. O sea que claro. sí, muy poco ¿Y tiempo ustedes tuvimos. hicieron pie en Malvinas a las 9 de la noche? Nosotros, los tripulantes del buque, no. Sí, los infantes de Marina, el grupo comando. Ellos sí, fueron los que bajaron a Malvinas, y un grupo al mando del capitán Giachino va a la casa del gobernador, y el otro grupo eran 84 infantes, y el otro grupo va a donde estaban o sea, los soldados ingleses, al cuartel de los soldados ingleses, y ahí se produce la primera batalla, ¿no? Claro. Ya a las 4 de la mañana más o menos. Ah, por ¿Eh? eso el 2 de Sí. abril. Por eso el 2 de abril. Claro, Claro, y el 2 de claro, abril empiezan a acercarse los otros buques, los dos buques que faltaban, el Cabo San Antonio y el Almirante Irizar, que ya eran buques más grandes, ¿no? Con mayor cantidad de armamento. claro. Eso, sí. Em, Sí. y cuando a ustedes les avisan que iban a recuperar Malvinas, ¿cuál fue la reacción de la gente, de ustedes? Bueno, a nosotros cuando nos dicen, la sorpresa fue muy grande, ¿no? Fue grande, grande, pero y después prepararnos. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo íbamos a actuar? Y ahí nos dimos cuenta por qué llevábamos tanta cantidad de infantes adentro. Claro, Y bueno, nosotros decíamos, bueno, está todo lindo, todo bien, pero sabíamos sí del poderío de ellos. Y nos dijeron que nosotros íbamos por 5 días de combate, y en 5 días la misión nuestra era arriar la bandera inglesa, izar la bandera argentina, defenderla como mínimo 3 días, y después sí, teníamos 150 años más para poder negociar, porque ya se cumplieron los 150 años de que la bandera inglesa flameaba en forma ininterrumpida en las islas. claro. Y de esa forma podíamos ser, y que ahí iba a quedar un pequeño contingente de, de Marina y Ejército para custodiar las islas. Por eso nosotros teníamos una orden que fue muy, muy difícil de cumplir, pero se cumplió a rajatabla, que era la de no tirar a matar, de tirar hacia arriba, hacia abajo, producir grandes estruendos, pero no lastimar ni herir a nadie en forma innecesaria. Porque cuando los ingleses vengan y nosotros íbamos a tener un tiro de honor, como nosotros no lastimábamos a nadie, ellos iban a respetar la vida de nuestros soldados. Eso nos dijeron. Por eso íbamos por Claro, 5 días. Si en 5 días no lográbamos nuestro objetivo, nos volvíamos derrotados. Pero no, todo quiso que todo sea perfecto, tan perfecto que a las 10 de la mañana todo terminó allá. ¿Viste? Ya el gobierno se rindió, el gobernador se rindió, el gobernador de la isla se rinde, y y bueno, todo ustedes, termina. claro, Sí. y, y recién ahí quedan esperando y bueno, casi al mes viene Inglaterra, casi un mes les llevó llegar a Malvinas de vuelta, ¿no? Claro, pero bueno, nosotros, después de que todo eso termina, ¿no? Que ahí muere la única sangre que corrieron fue sangre argentina, porque ahí muere el capitán Giachino, a las 6 de la mañana más o menos, es herido porque le dice al gobernador que se entregue, el gobernador no se quería entregar, y ya los otros soldados, el otro grupo que fue al Comes, al cuartel de los Royal Marines, Inglés. ya lo habían derrotado, entonces ya se venían con los prisioneros. Y Giachino se trata de apurar y de abrir la puerta de una patada, y bueno, ahí es abatido.
¿no? Después un oficial también cae herido, y el enfermero también cae herido. Bueno, pero ya para eso ya se venían, ya estaban desembarcando en la otra punta de las islas, o sea, lo que es el pueblo mismo, y ahí del Cabo San Antonio ya estaba con, con los anfibios en la costa, y ya se venía. Entonces, ahí donde el gobernador ya le avisan que no había posibilidad. Entonces hacen un alto del fuego, y los llevan al capitán Giachino y a los dos heridos al hospital de las islas. En el Sí, hospital de las islas fallece el capitán Giachino y los otros dos soldados son recuperados. No son, hasta la actualidad siguen vivos. Pero, y bueno, y ahí cuando ya el conflicto, porque nosotros lo veíamos desde el buque, no, estábamos en permanente comunicación porque uno sabía lo que estaba sucediendo, claro. pero y bueno, cuando empezaron cada bastión que se recuperaba, se arriaba la bandera inglesa, se izaba la bandera argentina, y era un triunfo para nosotros. La cosa es que allá a las 10 ya se habían, prácticamente los ingleses se habían rendido, y ya con los mismos aviones que venían del continente, porque a las 6 de la mañana ya empezaron a llegar a las islas, pero los ingleses nos esperaban, porque ellos sabían que nosotros veníamos, pero nos esperaban por Puerto Argentino, no por la Ah, parte donde nosotros desembarcamos. Así que esa parte se peleó mucho, y ellos a toda la pista la habían autocalizado con camiones viejos, escombros, para que los aviones no pudieran bajar, porque ellos pensaban que nosotros íbamos a hacer la recuperación de Malvinas vía aérea, nunca un desembarco anfibio. claro, Ellos nos esperaban por aire, no por tierra, no por mar. claro. Así que eso fue la sorpresa. Así que mientras se combatía, con los mismos tanques que combatían, limpiaban la pista de aterrizaje para que los aviones que venían del continente pudieran aterrizar. Y bueno, ahí traían más elementos, más soldados, y ya ella decide, ya eran las 8:30, las 9 de la mañana, eh, ya se decide rendirse, y a las 10 prácticamente el gobernador de las islas se, se Se viste ya de rinde. gala, todo, y entrega las islas. Así que, y con esos mismos aviones que traían los soldados del continente, embarcaron a todos los militares ingleses, junto con la parte política inglesa, y fueron llevados a Montevideo, y de Montevideo mandados a Inglaterra, a través de la Cruz Roja. Y bueno, y ahí finaliza todo, o sea que fue todo tan rápido que los mismos soldados que habían estado combatiendo, los infantes que habían estado combatiendo en Malvinas, ese momento, a la noche ya estaban en el Mar del Plata porque los llevaron en avión. Nosotros seguimos la isla los 4 días que nos faltaban, y bueno, estaban viendo por televisión lo que ellos habían sido protagonistas esa madrugada, ¿no? Es algo Claro, realmente muy, muy, muy de película, claro. pero fue así. ¿Viste? Algo que al infante de María eso lo enorgullece, ¿no? Y lo mismo que al regimiento 25 del ejército, el que estaba al mando del teniente coronel Seinaldín, que también es de acá de la ciudad de Concordia. El Ah, teniente coronel, sí, el que desembarcó en Malvinas, también es de la ciudad de Concordia. Así que el regimiento 25, el Guillermo, regimiento 25, sí, al mando de Serendín. claro. Dicen Eh, que fue un muy buen jefe, ¿es cierto? la verdad que muy, muy querido y respetado por todos, por superiores y subalternos.
eh, tenía una integridad, una formación. Yo lo conocí porque, bueno, vamos a decir una cosa, que gracias a él, ¿no? Malvinas se pudo recuperar. ¿Por qué? Porque el día 31, nosotros, debido al gran temporal que sufrimos, porque fue muy difícil llegar a Malvinas, porque el día 29, 30 y 31, el tiempo se descompuso y teníamos viento entre 110, 120 kilómetros por hora y olas entre 6, 7 y 8 metros de altura, con Ah, una distancia de 400 metros. O sea que al buque lo levantaba 8 metros de alto y lo volvía a bajar 8 metros, o sea que y en 400 metros hacíamos la diferencia. Fue terrible, terrible, terrible la navegación. Los infantes que no estaban acostumbrados a navegar sufrían mucho, ¿no? No podían comer, no podían tomar agua, nada. Lo único que hacían era vomitar y ir al baño nomás. Eso es lo único. claro. Y se habían deshidratado un poco. Bastante deshidratados estaban y, digamos, y la moral se le había bajado. Pero en el DIN ese día dice, le pide un día más al comando, un día más de combate. Y le ceden ese día más, pero que le cambiara el nombre a la operación. Por eso se llama, hasta ese momento se llamaba Operación Los Carlos o Operación Azul, pero y que le pusieran el nombre Operación Santísima Virgen de Rosario, que él dijo que si le cambiaban ese nombre, al otro día el mar se iba a calmar y el viento iba a cesar. Pero era algo muy difícil porque estoy hablando que eran las 11 de la noche. Ahí es cuando el teniente coronel Zeneldín, que estaba embarcado en el Cabo San Antonio, pasa a nuestro buque por helicóptero, ¿no? Y desembarca nuestro buque, porque en nuestro buque estaba el general García, que era como el comandante más antiguo, y bueno, y tratan de hacer todo lo posible para que se poder un día más, ¿no es cierto? A nosotros ahí sí que nos pareció muy raro, porque hasta ese momento no sabíamos nada. Con tanto temporal, poniendo en riesgo un oficial de alto rango, poniendo en riesgo una unidad, y venir a un buque, era muy difícil, algo que no era normal. Bueno, en ese momento veíamos, entonces un radio me dice, mira, viene uno de Concordia, viene un oficial de Concordia. Entonces fui a la parte cubierta de vuelo y para verlo quién era. Bueno, por supuesto, no, venían todos camuflados, así que no lo podíamos ver, pero lo vimos, ahí, el teniente coronel. Bueno, después con los años me entero quién era realmente, ¿no? En ese momento no sabíamos. Así que bueno, entonces le ceden un día más y es increíble, ¿no? Pero al otro día el mar se calmó, el viento cesó, quedó un mar totalmente calmo. Los infantes que tenían que desembarcar a la noche, hubo que darle, hidratarlo, darles, alimentarlo, todo para que tengan fuerza, y así pudieron desembarcar con toda esa odisea, tuvieron que desembarcar. Pero Ahora, aparte de eso, qué sí, fe, Guillermo, de cambiarle el nombre a la operación y ponerle Rosario por la Virgen, ¿verdad? sí, sí, por la Virgen. ¿Y cuál era esa Virgen? La Porque Virgen, creo que hay dos de Rosario. eh, él le pone el Santísima Virgen de Rosario en honor por la batalla de la Vuelta Obligado, ¿no? Pero en la historia de la Virgen de Rosario, no es una sola, que es la que las monjas de Buenos Aires, esa Virgen, perdón, no, es la Virgen de Fátima la que le dieron las monjas. La Virgen de Rosario era que él invoca. La Virgen de Rosario fue llevada a Malvinas, sí, pero la que él recibe, ahí me había confundido, es la Virgen de Fátima, que
que vino de Portugal, ¿no? Sí. Esa fue la Virgen que Eva tuvo en cabecera de pista, y bueno, y gracias a la Virgen nunca pudieron los ingleses obstruir la pista, o sea, romper la pista. Y largaron casi 2.000 toneladas de proyectiles a la Ah, pista, y nunca le pegaron. Y la nunca. Virgen, a pesar de todo eso, se mantuvo intacta, llena de barro, así, pues salpicada. Bueno, la historia de la Virgen es una historia muy rica, muy linda. Yo la alcancé a leer, cómo la recuperan y todo eso, ¿no? Y Claro, claro. hoy están nuevamente en Fátima, en Buenos Aires. Ahora, es increíble lo que hace la fe, ¿no? Cómo mueve Sí, montañas. sí, y en ese momento, cuando uno está en las partes más difíciles, es donde la fe y la confianza por el compañerismo y el amor mismo, o sea, florece, pero florece desde el corazón, porque la amistad que uno forma en una guerra, el amor que se, que se talla, porque se talla la sangre, el amor hacia el compañero, hacia la patria, hacia la bandera, es algo que extraordinario, que uno no lo puede olvidar, ¿no? Yo digo, a nosotros que nos tocó en suerte, porque fue una suerte haber estado en ese lugar y en ese momento, ese día, y ver arriar una bandera invasora, izar una bandera nacional, una bandera argentina, una bandera nuestra, en una tierra recuperada, fue algo que uno no se puede olvidar. Te digo que siempre nos llenamos de emociones cuando recordamos eso, y después Y haber cómo uno cantado, sí, revive esos momentos, Guillermo, esos momentos que fueron tan cruciales, importantes, y que nos sacudió y nos hizo vibrar a todos, ¿no? claro, algo que nosotros en ese momento no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo, pues la verdad, no sabíamos ni la importancia ni el valor, nada, simplemente cumplíamos órdenes y hacíamos lo que teníamos que hacer lo mejor posible, pero después, cuando nos dicen lo que habíamos hecho, que habíamos recuperado una tierra, esto, y después, que yo, a la semana, a las 2 semanas, uno toma conciencia, mirá lo que hicimos, mirá lo que hicimos, recuperamos, y ahí uno toma el valor de la magnitud, ¿no? Y bueno, y todo pasó lindo hasta que nosotros, como fue todo tan rápido, a nosotros nos dijeron, bueno, cuando lleguemos a puerto vamos a tener licencia porque así estaba dicho, nosotros íbamos por 5 días y se terminaba. Cuando llegamos, nosotros ya estábamos llegando a puerto y nos dijeron, y nosotros nos decían, bueno, ahora vamos a ir de licencia, vamos acá a su casa, porque yo hacía mucho tiempo que no venía a Concordia, así que quería ver a mis familiares. Pero cuando llegamos a puerto nos enteramos de otra novedad, ¿no es cierto? Que la guerra continuaba, que ahora Claro. íbamos a la defensa, que la defensa no estaba proyectada, no estaba programada. Así que fuimos otra vez, cargamos combustible, cargamos víveres, cargamos municiones, y otra vez al sur. Y ahí Y otra estuvimos vez hasta al sur. sí, ahí estuvimos hasta el fin de la Guillermo, guerra. Sí, me quedo con muchísimas ganas de seguir escuchando, pero se nos acabó el tiempo. Así que seguramente que con Fabiola te vamos a convocar una vez más y te agradezco muchísimo todas estas, de compartir estas experiencias que han sido tan ricas y tan de primera mano. Así que te agradezco una vez más sí, que en aquella oportunidad en Salto me dieron un espacio para poder expresarme frente a las escuelas que ustedes tenían convocadas esa tarde. Y bueno, realmente a la gente de Concordia, un abrazo muy grande y no sé si querés decir alguna otra cosita.
No, simplemente agradecerte y gracias por dar una voz, ¿no es cierto?, hacia Malvinas, porque nosotros regresamos, pero aquellos 649 soldados, patriotas, héroes mismos, que no pudieron regresar, que hoy no tienen voz, y bueno, para nosotros es un honor hablar en nombre de ellos, ¿no es cierto?, de aquellos que hoy no tienen voz, pero tienen una bandera clavada en forma permanente en una tierra que nos fue nuevamente usurpada. Y bueno, nada más que agradecerte y que la gesta, la guerra uno la puede discutir, ¿no es cierto? La puede discutir de muchas formas, pero la gesta y el amor que uno siente por lo que uno hizo, por lo que uno defendió, por lo que uno fue a unir, eso es algo que no se discute, como no se puede discutir jamás el honor y el amor hacia nuestra bandera. Así que gracias por todo y bueno, estamos a las órdenes en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, y gracias por todos esos argentinos que siguen haciendo guardia permanente en las tierras de Malvinas o en el mar. Un abrazo grande. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, aquí concluye esta edición de Desde las Entrañas. Un abrazo grande y gracias a los malvineros que estuvieron cerca de las islas o en las islas. Hasta el próximo miércoles.